Elena levantó la mano y le cruzó la cara a nuestra madre con una bofetada que resonó como un trueno en la sala de estar de nuestra casa en el barrio de Gracia, Barcelona. Mi madre, con los ojos abiertos de incredulidad, se giró hacia mí y susurró: Tú lo has provocado todo, Javier. Y en ese preciso segundo, mientras la sangre me hervía en las venas, marqué el número que cambiaría el destino de todos nosotros para siempre, sellando una venganza que nadie vio venir. La bofetada no fue solo un golpe en la carne, fue el eco de años de resentimientos acumulados como polvo en las grietas de una fachada antigua. Vivíamos en un piso modesto en Gracia, ese rincón bohemio de Barcelona donde los balcones rebosan de geranios rojos y el aire huele a pan recién horneado mezclado con el humo de los cigarrillos de los vecinos. Pero detrás de esas fachadas coloridas, nuestra familia era un polvorín a punto de explotar. Yo, Javier Ruiz, de 35 años, había regresado a casa hacía solo 6 meses, después de 10 años en Madrid, huyendo de deudas y promesas rotas. Mi madre, Carmen, era la matriarca indiscutible, una mujer de 62 años con manos callosas de coser trajes de flamenca para las fiestas de la Merced, y un corazón endurecido por la muerte de mi padre en un accidente de obra cuando yo era niño. Elena, mi hermana mayor, de 40, era la hija perfecta, casada con un empresario local, 2 hijos en el colegio privado de Sarria, y una vida que parecía sacada de las revistas de sociedad catalanas. Pero yo sabía la verdad. Elena no era perfecta, era una víbora envuelta en seda. Todo empezó con el testamento de mi padre. Él, un obrero humilde, había ahorrado lo justo para dejar una pequeña herencia, el piso donde vivíamos y un terreno en las afueras de Tarragona que valía una fortuna ahora, con el boom inmobiliario. Mi madre, en su dolor, había firmado papeles que Elena manipuló. Es por el bien de la familia, me dijo Elena por teléfono hace años, cuando yo estaba en Madrid, luchando por pagar la universidad que abandoné. Resultó que ella había desviado el terreno a una sociedad pantalla, vendiéndolo a un constructor amigo suyo por una miseria, y el dinero desapareció en bolsillos ajenos. Yo lo descubrí por casualidad, revisando papeles viejos en el ático, mientras mi madre tosía en la cocina, ajena a todo. Esa noche, la de la bofetada, habíamos convocado una reunión familiar. Mi tía Rosa, la hermana de mi madre, estaba allí como mediadora, sentada en el sofá raído con su bastón de madera de olivo apoyado en la rodilla. Rosa era la voz de la razón en nuestra tormenta. Viuda, sin hijos, regentaba una pequeña librería en el Raval donde vendía novelas de intriga que, irónicamente, palidecían ante nuestra propia historia. Hablemos con calma, dijo ella, mientras servía café solo en tazas desportilladas. Pero la calma era un lujo que ninguno teníamos. Yo saqué los documentos del cajón, copias de escrituras falsificadas, transferencias bancarias que olían a corrupción. Elena, ¿por qué vendiste el terreno sin decírselo a mamá? Ese dinero era para su vejez, no para tus caprichos. Mi hermana se irguió, su rostro pálido bajo el maquillaje caro, los ojos verdes heredados de nuestro padre brillando con furia contenida. Tú no sabes nada, Javier. Estabas en Madrid, viviendo como un vagabundo, mientras yo cuidaba de todo. Ese dinero salvó el negocio de mi marido. Mi madre, de pie junto a la ventana que daba a la calle empedrada, donde los niños jugaban al fútbol al atardecer, murmuró: Elena, hija, es verdad. Y entonces, como un resorte roto, mi hermana se volvió hacia ella y la abofeteó. El sonido fue seco, visceral, como el chasquido de una rama seca bajo el pie. El tiempo se detuvo. Mi madre se llevó la mano a la mejilla, donde una marca roja florecía como una rosa venenosa. Lágrimas silenciosas rodaron por sus arrugas, surcos tallados por décadas de sacrificios.
Elena jadeaba, el pecho subiendo y bajando bajo su blusa de seda. Yo me quedé paralizado, el teléfono en la mano, pero no marqué aún. Fue Rosa quien rompió el silencio. Dios mío. Elena, ¿qué has hecho? Mi hermana, en lugar de arrepentirse, señaló hacia mí con un dedo tembloroso. Javier lo ha planeado todo. Vino de Madrid para esto, para destruirnos. Mamá, no le creas. Y entonces, mi madre, con la voz quebrada como cristal pisado, se giró hacia mí. Tú. Mi hijo, ¿por qué has traído esto a casa? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su culpa me golpeó como un puñetazo en el estómago. Yo, que había regresado para protegerla, para reclamar lo que era suyo por derecho. La rabia subió por mi garganta, amarga como bilis. En ese momento, mientras Elena salía dando un portazo, dejando un eco que vibró en las paredes agrietadas, marqué el número. No era un número cualquiera. Era el de Miguel, mi viejo amigo de la infancia, ahora inspector de la policía en la comisaría del Escorts. Miguel, necesito tu ayuda. Es sobre un fraude familiar. Y hay sangre de por medio. Colgué, y supe que el camino de la venganza acababa de empezar. No era solo por el dinero perdido. Era por la traición que había envenenado nuestra sangre. Aquella noche no dormí. Me senté en la cocina, bajo la luz amarillenta de la bombilla que colgaba del techo como un péndulo de destino. Mi madre se encerró en su habitación, y Rosa se marchó con un abrazo que olía a libros viejos y a compasión. Pensé en mi padre, en cómo trabajaba hasta el amanecer en las obras del puerto de Barcelona, soñando con un futuro que Elena le había robado. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía en mí, un fuego lento que lamía mis entrañas. ¿Cómo podía mi hermana, la que jugaba conmigo de niños en el Parkway, convertirse en esto? Una ladrona de sueños, una destructora de lazos. Al amanecer, el sol se filtró por las persianas, tiñendo el suelo de rayas doradas. Mi madre salió, con la mejilla aún hinchada, y me miró como si yo fuera un extraño. Javier, ¿qué has hecho? Elena es tu sangre. Le respondí con voz firme, aunque el corazón me latía desbocado. Sangre que nos ha traicionado. Mamá. Ese terreno era tuyo. Te lo robaron. Ella se sentó, derramando lágrimas en su taza de leche con café. Yo firmé, hijo. Confié en ella. Ese fue el momento en que la semilla de la duda se plantó en su alma. Y en la mía, la de la venganza creció raíces profundas. Llamé a Miguel de nuevo esa mañana. Nos encontramos en una cafetería en Elborn, donde el aroma a espresso se mezclaba con el salitre del mar cercano. Miguel, con su barba incipiente y ojos cansados de ver demasiado, escuchó mi historia mientras removía su cortado. Fraude inmobiliario, Javier. Si hay falsificaciones, puedo abrir una investigación. Pero familia. Eso complica las cosas. Le mostré los papeles. Asintió. Y juré que no pararía hasta ver justicia. Pero justicia, en Barcelona, no siempre viene del lado de la ley. A veces, hay que tomarla con las propias manos. Los días siguientes fueron un torbellino de tensiones. Elena no volvió a casa, pero mandaba mensajes furiosos. Estás muerto para mí, Javier. Arruinarás a mamá. Mi madre oscilaba entre el silencio y los reproches, culpándome por haber agitado el avispero. Rosa, bendita sea, me visitaba con libros y consejos. La venganza es un plato que se sirve frío, pero no dejes que te consuma. Pero el fuego ya ardía. Empecé a investigar por mi cuenta, contactando con el constructor que compró el terreno. Era un tipo turbio, de esos que prosperan en las sombras del urbanismo catalán, con conexiones en el ayuntamiento. Señor Ruiz, no sé de qué habla, me dijo por teléfono, pero su voz temblaba.
Una semana después, Miguel me llamó. Tenemos una orden de registro para la oficina de tu cuñado. El corazón me dio un vuelco. El clímax se acercaba, pero no imaginaba el twist que lo cambiaría todo. La investigación se desplegó como una red invisible sobre Barcelona. Esa ciudad de contrastes donde los modernistas como Gaudí conviven con la crudeza de la calle. Miguel y su equipo allanaron la oficina de mi cuñado, Antonio, en el Eixample. Un despacho lujoso con vistas a la Sagrada Familia que ahora parecía una tumba abierta. Encontraron correos electrónicos, transferencias offshore a cuentas en Andorra, y facturas que olían a lavado de dinero. Antonio, el empresario de éxito con su traje Armani y su sonrisa de tiburón, fue detenido esa misma tarde. Lo vi en las noticias de TV3, esposado, siendo metido en un coche patrulla bajo la lluvia torrencial que azotaba la ciudad. Elena apareció en la comisaría como una furia, gritando a los agentes que era un error, un complot. Llamó a mi madre histérica: «Mamá, Javier nos está destruyendo, por Dios, deténlo». Mi madre colgó el teléfono y me miró desde el otro lado de la mesa del comedor, sus ojos enrojecidos por noches de insomnio. «Hijo, valió la pena. Tus sobrinos. ¿Qué será de ellos?». Su voz era un susurro roto, y por primera vez, sentí una punzada de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Pero la enterré bajo capas de ira. «Valdrá cuando veas tu dinero de vuelta, mamá. Elena te robó la dignidad». Rosa me advirtió esa noche, mientras paseábamos por las Ramblas, entre turistas y artistas callejeros. La familia no se recompone con esposas, Javier. Piensa en el precio. Pero el precio ya se pagaba. Antonio fue acusado de fraude y blanqueo, y el escándalo salpicó a Elena. Perdió clientes en su agencia de eventos, amigos que la evitaban en las cenas de la alta sociedad barcelonesa. Ella me llamó por primera vez en semanas. Su voz un hilo tembloroso: «Javier, por favor, retira la denuncia. Somos hermanos». Reí, amargo. Hermanos no roban a su madre. Pero la venganza tiene sus sombras. Empecé a recibir amenazas anónimas, llamadas mudas a medianoche, un sobre con fotos mías saliendo de la cafetería, un neumático pinchado en mi viejo Seat Ibiza. Sabía que era Antonio, desde su celda, moviendo hilos. Barcelona, con su laberinto de callejones y secretos, se volvía hostil. Una noche, mientras caminaba por el barrio gótico, sentí ojos en mi nuca. Me giré, pero solo vi sombras bailando bajo las farolas de hierro forjado. El twist vino de la nada, como un rayo en cielo despejado. Miguel me citó en su despacho, un cubículo lleno de carpetas y el olor a café rancio. «Javier, hay algo que debes saber». Sacó un expediente amarillento. Mi padre no había muerto en un accidente. Fue suicidio. Se colgó en la obra, después de descubrir que Antonio, entonces un joven ambicioso, lo había estafado en un negocio de materiales. Mi padre, desesperado, firmó deudas falsas. Elena lo sabía todo. Había ayudado a encubrirlo para proteger a su futuro marido. «Tu hermana eligió al hombre sobre la familia», dijo Miguel. El mundo se inclinó. Mi padre, el héroe de mi infancia, no un mártir del trabajo, sino una víctima de la codicia de los suyos. Lágrimas calientes rodaron por mi cara, y juré por su alma que la venganza sería total. Llamé a Rosa: «Tía, necesito tu ayuda. Vamos a desenterrar la verdad». Ella, con su sabiduría de libros, accedió. Juntos, contactamos a un periodista del Diari de Barcelona, un tipo tenaz llamado Pau que olfateaba escándalos como un sabueso. La historia salió a la luz una semana después. Suicidio encubierto en obra barcelonesa, la sombra de la corrupción familiar. Elena se derrumbó. Perdió la custodia temporal de sus hijos.
que fueron a vivir con su ex suegra en Girona. Mi madre, al leerlo, sufrió un colapso, infarto leve en el Hospital Clínic. La visité en la UCI, rodeada de máquinas que pitaban como verdugos. Javier. ¿Por qué no paramos?, murmuró. Pero era tarde. La rueda de la venganza giraba sola. Antonio salió bajo fianza, pero su imperio se desmoronaba. Me enfrenté a él en un bar de mala muerte en el Raval, bajo la lluvia que golpeteaba el techo de chapa. Tú mataste a mi padre, cabrón, le escupí. Él, pálido, con ojeras como moretones, negó, fue un error. Elena. Ella insistió. Su confesión fue el combustible. Grabé todo con mi teléfono, y se lo envié a Pau. El artículo final fue un terremoto, acusaciones de homicidio imprudente. Elena vino a casa esa noche, empapada, los ojos hinchados. Hermano, por favor. Los niños. La dejé entrar, pero mi corazón era hielo. Paga, Elena. Por papá. Por mamá. Ella cayó de rodillas, sollozando. Por un instante, el PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb SE hablando, pero recordé la bofetada. La culpa de mi madre. La levanté, pero no la perdoné. Vete. Y no vuelvas hasta que confieses todo. La ciudad parecía conspirar. Barcelona, con su mar Mediterráneo rugiente, reflejaba mi tormenta interior. Caminaba por la playa de la Barceloneta al amanecer, las olas lamiendo la arena como lenguas de remordimiento. ¿Era yo el villano ahora? Rosa me lo dijo claro, la venganza te come vivo, Javier. Pero seguí adelante, planeando el siguiente golpe. El infarto de mi madre fue el catalizador que encendió el fuego de mi ira hasta convertirlo en un infierno devorador. La vi en esa cama de hospital, conectada a tubos y monitores, su piel pálida como el mármol de las tumbas en el cementerio de Montjuic. Los médicos hablaban en voz baja de estrés emocional, de un corazón debilitado por años de silencios y mentiras. Yo me senté a su lado, sosteniendo su mano fría, y juré que Elena pagaría no solo con dinero, sino con el alma. Descansa, mamá. Yo me encargo, le susurré. Ella abrió los ojos, nublados por la morfina, y murmuró, no destruyas lo que queda, hijo. Pero lo que quedaba era cenizas. Elena, en su desesperación, recurrió a tácticas bajas. Contrató a un abogado carroñero, de esos que merodean los tribunales de la ciudad de la justicia como buitres, para demandarme por difamación y acoso. Recibí la citación en casa, mientras preparaba una sopa de verduras para mi madre, que acababa de volver a casa con órdenes de reposo absoluto. El papel tembló en mi mano. Javier Ruiz, usted ha incitado a la ruina familiar con falsedades maliciosas. Reí, pero era una risa hueca, teñida de miedo. ¿Y si ganaba? ¿Y si me quitaban a mi madre? Alegando que yo era el tóxico, Rosa fue mi ancla. Vino con un maletín lleno de recortes de periódico y un termo de chocolate caliente. Esto es guerra, Javier. Pero la ley está de nuestro lado si jugamos limpio. ¿Limpio? ¡Qué ironía! Juntos, reunimos pruebas, testimonios de antiguos compañeros de mi padre, que recordaban su depresión final, extractos bancarios que trazaban el flujo del dinero robado hasta las cuentas de Antonio. Pau, el periodista, publicó una serie de artículos que sacudieron el mundillo inmobiliario catalán. La familia Ruiz de la traición al crimen, rezaba el titular en portada. Elena contraatacó con veneno personal. Me esperó a la salida del hospital una tarde de noviembre, cuando el viento del Mistral barría las hojas secas por las calles de El Hospitalet. Estaba demacrada, el pelo recogido en un moño deshecho, el abrigo raído colgando de sus hombros huesudos. Javier, escúchame. Antonio. Él me obligó. Yo amaba a papá.
Sus palabras eran un gancho en mi carne. Por un segundo, vi a la niña que me defendía de los matones en el colegio. Pero entonces recordé la bofetada, el robo, el suicidio encubierto. Amor que mata, Elena. Como el tuyo. La abracé entonces, no por perdón, sino para susurrarle al oído, confiesa, o te arrastro al abismo conmigo. Ella se apartó como si quemara, lágrimas surcando su rostro. Eres un monstruo. Y se fue, dejando un rastro de perfume caro y desesperación. El juicio fue un circo. En la sala del juzgado de primera instancia número 3, bajo techos altos y retratos de jueces severos, nos enfrentamos. Elena, con su abogado a un lado, me miró con odio puro mientras declaraba: mi hermano es un resentido. Volvió para vengarse de mi éxito. Yo subí al estrado, voz firme pese al nudo en la garganta. No venganza. Justicia. Robaron a mi madre. Encubrieron la muerte de mi padre. El juez, un hombre canoso con gafas de montura metálica, escuchó en silencio. Miguel testificó, presentando evidencias irrefutables. Al final del día, la demanda de Elena fue desestimada, y se abrió una investigación formal contra ella por complicidad en fraude. Salí del juzgado a la plaza de Les Glorieux, donde el sol poniente teñía los rascacielos de rojo sangre. Llamé a mi madre: ganamos. Mamá. Su voz era débil, pero perdimos la familia. Esa noche, soñé con mi padre, me tendía la mano desde un andamio roto, susurrando: basta, hijo. Desperté sudando. El pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe AHURA mezclado con un vacío que dolía más que cualquier puñal. Antonio, libre pero arruinado, intentó un último golpe. Me citó en un almacén abandonado en el polígono industrial de Badalona, para hablar como hombres. Fui, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El lugar olía a óxido y sal marina, con el mar rugiendo a lo lejos. Él esperaba, solo, con una botella de whisky en la mano. Toma, Javier. Por los viejos tiempos. Bebí. Y entonces confesó: Elena no fue la única. Tu madre sabía del suicidio. Firmó para encubrirlo, por vergüenza. El mundo se oscureció. Mi madre, cómplice, corrí a casa, confrontándola bajo la luz parpadeante de la cocina. Dime que no es verdad. Ella lloró, admitiendo: quería protegeros. Era joven, tonta. La traición final. Abrase su frágil cuerpo, pero el lazo se había roto. Perdóname, Javier. No pude. Salí a la noche barcelonesa, la ciudad de luces y mentiras, planeando el clímax. Contacté a Pau, una más. La verdad completa. El artículo salió al día siguiente, exponiendo a mi madre como encubridora involuntaria. Ella sufrió otro colapso, pero esta vez fue emocional. Elena llamó: rota, ahora nos has matado a todas. Y en ese caos, el twist mayor, descubrí que yo tenía una media hermana, hija ilegítima de mi padre, viviendo en Valencia. Ella contactó, ofreciendo alianza. ¿Otro jugador en el tablero? El descubrimiento de mi media hermana, Lucía, fue como un terremoto que resquebrajó los cimientos de mi venganza. Me escribió desde Valencia. A través de Pau: soy hija de tu padre. Sé la verdad sobre su muerte. Quiero justicia, no sangre. Su foto adjunta mostraba a una mujer de 30, con los mismos ojos verdes que Elena, pero una sonrisa genuina, no torcida por la ambición. Nos encontramos en una sidrería en el Poble Sec, donde el Chacoli fluía como ríos de perdón no pronunciado. Lucía era enfermera, viuda joven, con una hija de 5 años. Papá me habló de vosotros antes de morir. Me dejó una carta, confesando todo. La carta era dinamita. Mi padre detallaba el fraude de Antonio, la complicidad de Elena,
y como mi madre, en pánico, lo silenció todo para evitar el escándalo en el barrio conservador de Gracia. No odies a tu madre, Javier. Ella amaba demasiado. Leí aquellas líneas garabateadas, y el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me ahogó. ¿Había ido demasiado lejos? Lucía, con voz suave, dijo, únete a mí. Podemos demandar civilmente, recuperar el terreno. Sin más destrucción. Pero el clímax se cernía, imparable. Elena, acorralada, planeó su contraataque final. Me enteré por Miguel, había falsificado documentos para inculparme a mí en el fraude original, alegando que yo era el cerebro desde Madrid. Quiere voltear la tortilla, me dijo él en un café de la Diagonal. Mi corazón se aceleró. Si lo lograba, iría a prisión, y mi madre quedaría sola. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació, pura y cegadora. Organicé mi defensa con Rosa y Lucía. Reunimos en mi piso papeles, testigos, incluso un perito informático que desmontó las falsificaciones de Elena. Es desesperada, dijo Rosa, sirviendo vino de Priorat. Lucía, con su pragmatismo valenciano, añadió, la familia no se elige, pero la justicia sí. Esa noche, bajo la luna llena que iluminaba los mosaicos de Gaudí en el parque, juramos lealtad. Por primera vez, sentí un atisbo de familia verdadera. El enfrentamiento llegó en una gala benéfica en el Palau de la Música, donde Elena, aún con contactos, intentaba rehabilitarse. Yo irrumpí, con Lucía a mi lado, presentándola como la hija olvidada. El salón, lleno de trajes y joyas, se congeló. Elena, en el podio, palideció al verme. Impostor, gritó. Pero Lucía mostró la carta, y Pau, presente, grabó todo. El escándalo explotó en redes, Familia Ruiz. Trending en Twitter español. Elena se derrumbó en el escenario, sollozando, perdóname, Javier. Por papá, por todo. La abracé allí, ante flashes y murmullos, pero susurré, confiesa públicamente. Lo hizo. Entre lágrimas, robé, encubrí. Por miedo. La policía la arrestó esa noche, bajo aplausos mixtos de compasión y condena. Mi madre, al verlo en TV desde su cama, llamó, hijo, ven. Es hora de hablar. Fui, y allí, en la penumbra de su habitación, lloramos juntos. Fui débil, admitió. Pero tú, has sido fuerte. Demasiado. El perdón fue frágil, como cristal reparado. Antonio, viendo el fin, se suicidó en su celda, dejando una nota, Elena. Lo siento. La noticia me golpeó como un mazazo. ¿Mi venganza lo mató? Lucía me consoló, ¿no eras tú? Era él. Barcelona pareció limpiarse, el terreno se recuperó vía demanda civil, vendido legalmente para el fondo de mi madre. Pero las cicatrices quedaban. Con Elena en prisión preventiva en la cárcel de Guadras, un bastión gris en las colinas de Barcelona. La familia se recompuso en fragmentos irregulares. Visité a mi hermana una vez, a través de un cristal sucio, con el zumbido de voces lejanas como fondo. Estaba demudada, el uniforme naranja colgando de su cuerpo adelgazado. Javier, ¿los niños? Diles que mamá los ama. Asentí, pero el perdón era un lujo que aún no podía permitirme. Paga tu deuda, Elena. Luego hablamos. Salí, el sol de invierno calentándome la espalda, pero el frío en el alma persistía. Mi madre se recuperaba lentamente, con terapias en el Hospital del Mar y visitas diarias de Rosa. Lucía se mudó temporalmente a Barcelona, trayendo a su hija, una niña llamada Sofía con rizos salvajes y ojos curiosos. Tío Javier, me llamaba, y su inocencia era un bálsamo. Paseábamos por el Tibidabo, subiendo en el funicular viejo,
donde el viento traía ecos de risas pasadas. Lucía y yo hablábamos horas de mi padre, de sueños rotos, de cómo la venganza nos había unido en lugar de destruirnos del todo. Pero las consecuencias en cadena no cesaban. El escándalo afectó a mi trabajo, era profesor sustituto en un instituto de Sans. Y los padres protestaron, temiendo influencias tóxicas. Perdí el puesto. Pero Miguel me recomendó para un rol en una ONG contra la corrupción inmobiliaria. Usa tu dolor para bien, dijo. Acepté. Y por primera vez, la ira se transformó en propósito. Rosa, mi confidente, sufrió su propio golpe. La librería en el Raval fue vandalizada. Libros quemados en la puerta como ofrenda a la venganza de Sisuel. Alguien de los amigos de Antonio sospechó. La ayudé a reconstruir, apilando tomos de Vargas Llosa y Mendoza bajo la lluvia fina. La literatura cura, Javier. Como la vida. En sus ojos, vi mi propio reflejo, un hombre marcado, pero no roto. Elena salió bajo fianza meses después, con tobillera electrónica y órdenes de alejamiento de mi madre. Vino a casa una tarde de primavera, cuando los jacarandas florecían en púrpura por gracia. Mi madre la recibió con brazos abiertos, pero yo me quedé en la puerta, vigilante. He confesado todo, dijo Elena, voz ronca. Terapia en prisión. Me abrió los ojos. Hablamos, no como enemigos, sino como supervivientes. Admití mi parte, fui cruel. La venganza me cegó. Ella lloró, yo empecé esto. Lucía me dio, trayendo a los sobrinos de Elena, que corrían por el piso como vientos frescos. Sofía jugaba con ellos, y por un instante, la familia se sintió completa, aunque parchada. Pero el twist final llegó en una carta de mi madre, encontrada tras su muerte repentina, un segundo infarto, 6 meses después. Queridos hijos, perdonadme. El dinero no era nada, el amor, todo. Javier, tu llamada salvó y destruyó. Elena, tu mano hirió, pero tu corazón late. Lucía, bienvenida. Vivid sin sombras. Su muerte fue un vacío abismal. El funeral en la Basílica de Santa María del Mar, con el órgano retumbando como lamentos, reunió a todos, Elena, Lucía, Rosa, incluso ex amigos de Antonio. Lloré no por venganza cumplida, sino por lo perdido. Mamá nos culpó a todos, dije en el cementerio de Poblenou, bajo cipreses centenarios. Pero nos unió al final. Barcelona sanaba conmigo, caminé por la costa de Badalona, donde el mar lavaba pecados. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN era mi compañera ahora, un recordatorio de que la justicia tiene rostro humano. Año y medio, después de la bofetada que lo inició todo, Barcelona me devolvió la paz en dosis pequeñas, como sorbos de horchata en una tarde de agosto. Elena cumplió 2 años de condena por fraude. Saliendo transformada, trabajaba en una cooperativa de reinserción en el Besos, enseñando contabilidad básica a expresas. Nos veíamos mensualmente en un parque cerca de la Sagrada Familia, donde las torres puntiagudas nos recordaban que las heridas cicatrizan, pero dejan huellas. Gracias por no abandonarme, me dijo una vez, con la mano en la mía. La cárcel me dio perspectiva. Tú, coraje. Lucía se quedó en la ciudad, abriendo una clínica pediátrica en el Eixample con fondos del terreno recuperado. Sofía le llamaba tía Elena ahora, y las niñas jugaban juntas en el piso que compartíamos, un apartamento luminoso en el Carmelo con vistas al mar. Rosa vendió la librería y escribió un libro, Sombras familiares, una crónica real, dedicado a mi madre. Se convirtió en bestseller, y en las firmas, me presentaba como el héroe reacio. Yo, Javier, encontré redención en la ONG. Viajaba por Cataluña, denunciando estafas en pueblos como Sitges o Figueres,
donde el boom turístico devoraba herencias. Miguel y yo éramos un dúo imparable, bebiendo cervezas en tabernas después de victorias. Tu llamada cambió todo, bromeaba él. Para bien. Asentía. Pero sabía la verdad, cambió destinos. Pero no borró el dolor. El cierre llegó en el aniversario de la muerte de mi madre. Reunimos en el parque del Laberinto Horta, ese laberinto de setos donde jugábamos de niños. Elena trajo flores. Lucía fotos antiguas. Rosa un poema. Caminamos el laberinto, riendo de recuerdos, llorando por ausentes. En el centro, bajo la estatua de Daphne, Elena dijo, la bofetada fue mi grito de auxilio. Tú lo oíste, Javier, y respondiste con fuego. Pero el fuego purifica. Abrazándonos, sentimos el viento mediterráneo, cargado de sal y promesas. La venganza había sido un río turbio, pero desembocaba en mar calmado. No éramos los mismos, más sabios, más frágiles, pero unidos. Barcelona. Testigo eterna. Susurraba, la familia se forja en la forja del dolor. Y yo, al fin, dormía sin pesadillas. La llamada que todo cambió había sido el principio del fin. Y del nuevo comienzo.